Buenas tardes, licenciado. Daré a conocer mi tema, que es definición de concepto, proceso, clase de conocimiento de ejecución incidental y colectivo, procedimiento ordinario de trabajo, características, principio de inmediación procesal. El juez tiene un contacto directo con las partes y las pruebas, lo que permite una mejor comprensión de los hechos y una resolución más justa. Principio de oralidad. Los actos procesales se realizan en forma oral, lo que facilita la comunicación y la transparencia en el proceso. Principio de celeridad y concentración. El procedimiento busca una resolución rápida y eficiente, concentrando las audiencias y los actos procesales. Etapa de conciliación prejudicial. Antes de llegar a un juicio, se busca un acuerdo entre las partes a través de la conciliación, lo que puede evitar un juicio completo. Tribunales laborales. Los tribunales laborales son los competentes para conocer de los conflictos laborales que se susciten. Duración del procedimiento. Tiene una duración máxima de 6 meses, según lo establecido por la ley. La acción se refiere a la posibilidad de los trabajadores y empleadores de ejercer sus derechos y obligaciones legales a través de acción judiciales o administrativas. Acción laboral se refiere a los diferentes medios legales que tienen los trabajadores y empleadores para resolver conflictos laborales, proteger sus derechos y obligaciones y asegurar el cumplimiento de las leyes laborales. La pretensión se refiere a la demanda o solicitud que un trabajador realiza ante el empleador o ante un tribunal de trabajo. Esta pretensión puede estar relacionada con diversas cuestiones como demanda por despido injustificado, solicitud de cumplimiento de contrato, solicitud de indemnización por daños y perjuicios y otros. Los presupuestos procesales. La competencia se refiere a la facultad de un tribunal específico para conocer y decidir un conflicto laboral concreto. Determina qué autoridad judicial es la responsable de resolver una acción en particular, basándose en criterios como el territorio, la materia y la cuantía del asunto. La capacidad. Los mayores de edad y los menores de edad mayores de 14 años también podrán ejercer acciones, según lo establecido en el artículo 31 del Código de Trabajo. No obstante, de conformidad con el Acuerdo Ministerial 260-2019 y el Convenio 138 de la OIT sobre edad mínima de administración del empleo se establece de la edad de 15 años como edad mínima de admisión al empleo. En consecuencia, será la mayoría de 15 años. La demanda o querella precisa. La demanda es el acto procesal de iniciación procesal mediante el cual el actor expone sus pretensiones ante el juez de trabajo y previsión social, sobre las cuales deberán emplazar el demandado para obligar a pronunciarse sobre ellas. La demanda puede presentarse en demanda escrita. Eso está regulado en el artículo 332 del Código de Trabajo. Demanda oral. Artículo 333 Código de Trabajo. Si la demanda se interpone oral, el juez debe levantar acta ajustándose a las exigencias de los requisitos de la demanda escrita. La demanda laboral. Requisitos. La formación del contrato de trabajo por escrito, el registro del contrato en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, el pago de salarios y beneficios, las jornadas laborales, los descansos, las vacaciones, los asuetos y las condiciones de trabajo. Modalidades. Que existe tipos principales de contratos de trabajo según el Código de Trabajo. Son a tiempo indefinido, a plazo fijo y por obra determinada. Providencias cautelares. Son medidas que se toman para proteger los derechos de los trabajadores y asegurar el cumplimiento de la obligación laboral durante un proceso judicial.
Estas providencias pueden ser solicitadas por las partes o dictadas de oficio por el juez para evitar daños graves o irreparables. Ratificación de la demanda. Embargo o arraigo. La ratificación de la demanda es asegurada en las partes tengan una comprensión clara de la demanda y que el proceso judicial se desarrollará con transparencia. Modificación de la demanda. La demanda puede modificarse entre el término comprendido entre la citación y la primera audiencia, aún al celebrar esta antes de contestar de la demanda, según lo establecido en el artículo 338, tercer párrafo del Código de Trabajo. Ampliación de la demanda. El juez suspenderá la audiencia y señalará una nueva para que las partes comparezcan ante a un juicio oral, salvo que el demandado modifique su deseo de contestar en ese momento, según lo establecido en el artículo 338, tercer párrafo del Código de Trabajo. Notificación de la demanda. Es un acto del organismo judicial por medio del cual se hace del conocimiento de las partes lo resuelto por el juez, es decir, el contenido de una resolución. Forma de notificaciones personales, por los estrados del tribunal, por el libro o copias, notificaciones electrónicas, según establecido en el decreto número 15-2011 del Congreso de la República, establecido en el artículo 237 del Código de Trabajo. De las actitudes de las partes, puede ser activa, pasiva, excusa. Es un comportamiento que asume una de las partes, pasiva, negativa. Actitud pasiva. La actitud pasiva puede llevar a incumplimiento de las obligaciones del trabajador, lo que puede ser causa justa de despido o sanción. Incomparecencia con excusa. Persona citada o convocada por un tribunal o autoridad no representada a una audiencia o procedimiento, pero presenta una razón válida que justifica su ausencia. La excusa se debe de presentar ante la hora señalada por el juicio o más tardar dentro de las 24 horas siguientes, según lo establecido en el artículo 336 del Código de Trabajo. Se podrá presentar excusa únicamente por motivo de enfermedad y una sola vez. Una persona jurídica puede expresar excusa para no asistir a juicio oral. No, ya que el único motivo de excusa es enfermedad y las personas jurídicas por su naturaleza no se enferman. Artículo 337 del Código de Trabajo. Entonces deberá de concurrir otro representante legal o deberán de nombrar mandatario. Si el juez acepta la excusa, podrá señalar una nueva audiencia, la cual deberá realizar dentro de las 72 horas siguientes a partir de lo que no se realizó. Si persiste la causa de la excusa, las partes deben designar un mandatario para que los representantes otorgados facultados suficientes, incluso para prestar confesión judicial cuando ésta se hubiera perdido, prestar en forma personal, según lo establecido en el artículo 336 del Código de Trabajo. Justificación de la incomparecencia. La incomparecencia o no asistencia puede ser justificada en diversos contextos, principalmente en el ámbito legal y laboral. Para que sea válida la justificación, se requiere demostrar una causa que impida o dificulte la asistencia, como enfermedad, fuerza mayor o situación excepcionales. Como tales, enfermedad o incapacidad, fallecimiento, se requiere evidencia de defunción, imposibilidad económica, cuidado de un familiar enfermo. Incomparecencia sin excusa. Una persona que ha sido debidamente citada o notificada por una autoridad jurídica o administrativa no se presenta en la fecha, hora y lugar señalados y que haya presentado una justificación válida. En términos sencillos, significa no presentarse en una citación o audiencia sin una razón válida. La rebeldía es eminentemente procesal por ser una actitud del demandado dentro del juicio ordinario laboral. La rebeldía y confesión ficta.
es la consecuencia que surge de la parte de un proceso que haya sido debidamente citada y apercibida para prestar confesión judicial, y aún así no hubiere comparecido el día y hora fijada. Se tendrá por asumida y aceptada todos los hechos y posiciones que hayan indicado a las partes contrarias. La naturaleza de la confesión ficta es eminentemente procesal por ser una actividad procesal dentro de un juicio ordinario laboral. Actitud activa se refiere a la predisposición y comportamiento proactivo de un trabajador o empleador en relación a sus responsabilidades laborales. Esto implica tomar la iniciativa, mostrar interés en el trabajo, buscar soluciones o los problemas y contribuir positivamente en el ámbito laboral. Las excepciones son los medios de defensa que tiene el demandado para atacar de forma de la demanda, buscando la depuración del proceso o bien atacar el fondo u objetivo principal de la demanda. Dilatorias son los mecanismos de defensa que tiene el demandado con el objeto de atacar la forma de la demanda, buscando depurar el proceso y con ello evitar nulidades ulteriores. ¿En qué momento se podrá las excepciones dilatorias? Previamente a contestarse la demanda o la reconvención y en la audiencia señalado para el efecto, según lo establecido en el artículo 342 del Código de Trabajo. El juez debe resolver en la primera comparecencia, a menos de que a quien le corresponda oponerse se acoja al plazo de 24 horas para otorgar la ley, lo que otorga la ley para ofrecer pruebas y contradecir las excepciones, según lo establecido en el artículo 343 y 342, segundo párrafo del Código de Trabajo. Perentorias son aquellas que buscan atacar el objeto principal o fondo de las pretensiones del actor, buscan que se declare la inexistencia del derecho o su existencia. ¿Qué momento se pondrán las excepciones perentorias? Se opondrán con la contestación de la demanda o la reconvención. Esto lo podemos encontrar en el artículo 342, segundo párrafo del Código de Trabajo. Excepciones mixtas son aquellas que si bien pueden ser planteadas como excepciones previas, es decir, antes de la contestación de la demanda, también puede ser considerada en la sentencia final del proceso. Esas excepciones atacan la presentación de las partes demandadas, pero a diferencia de las excepciones perentorias, no necesariamente tienen que ser resueltas en la sentencia. Contestación de la demanda, según establecido en el artículo 340 del Código de Trabajo, en sentido negativo. Es la actitud del demandado que consiste en la negativa u oposición de la pretensión del actor. Modalidad de la contestación de la demanda. Contestación de la demanda presentada en forma oral. Contestación de la demanda presentada en forma escrita. Artículo 339 del Código de Trabajo. Sentido afirmativo, contestación de la demanda. Acepta los hechos, decide aceptar las peticiones del autor. Reconvención es la actitud procesal que asume la parte demandada de oponer a las pretensiones del actor o a su vez ejercer una pretensión propia contra el actor, es decir, es contrademandar el actor. Modalidad de las siguientes se puede presentar, la reconvención se puede presentar de manera oral y de manera escrita, según lo establecido en el artículo 339 del Código de Trabajo. Requisitos de la reconvención, de conformidad con el artículo 339 del Código de Trabajo, los requisitos de la reconvención debe satisfacer, son los mismos que los de las demás, según los artículos 332, 333 y 334 del Código de Trabajo. ¿En qué momento se puede plantear la reconvención? En la primera audiencia de juicio oral, después de que ha sido ratificada o modificada la demanda, según lo establecido en el artículo 338 del Código de Trabajo. ¿Cómo se procede en caso de que se plantea la reconvención? El juez suspenderá la audiencia, señalará una nueva para que tenga lugar de la contestación o menos de que la reconvención manifieste su contestar en el propósito, en el propio acto, según lo establecido en el artículo 340 del Código de Trabajo.
¿En qué momento oportuno para presentar la prueba de la reconvención? Se presenta en el mismo audiencia del juicio oral, es decir, de la fase probatoria y demás etapas del proceso se lleva a cabo en el ministerio, en el mismo trámite del proceso, según lo establecido en el artículo 340 del Código de Trabajo. ¿Cuándo se debe resolver la reconvención? Se resuelve en la sentencia juntamente con el asunto principal, la conciliación. Es la etapa del proceso en la que el juez procura avenir a las partes proponiéndolos fórmulas ecuánimes de conciliación y de las formas ponerle fin al conflicto y al proceso. Los caracteres de la conciliación es una etapa obligatoria en el proceso. Puede conllevar a la celebración de un convenio entre las partes, aunque cuando haya ganado en la primera audiencia se puede celebrar en cualquier etapa del proceso. Si llegare a un acuerdo, ya sea total o parcial, se podrá proceder en la vía ejecutiva en cuanto a lo aceptado. Naturaleza de la conciliación es eminentemente procesal debido a que forma parte del trámite del juicio ordinario laboral. Conciliación parcial. Las partes llegan a un acuerdo sobre alguna de las pretensiones en cuanto a las reclamaciones que no fueron aceptadas. Continuará el proceso según lo establecido en el artículo 340, tercer párrafo, y el artículo 341 del Código de Trabajo. Conciliación total. Las partes llegarán a un acuerdo sobre la totalidad de las pretensiones una vez aprobada el acuerdo por el juez o el acto. Se termina el proceso. Conciliación judicial es la que se realiza ante una autoridad de trabajo o juez de trabajo. Conciliación administrativa ante las direcciones de inspección de trabajo. Medios de convicción son aquellos elementos que ayudan al proceso al juez sobre la verdad de un hecho o la culpabilidad de una persona. Son las pruebas que se presentan para demostrar una afirmación o una argumentación en un proceso legal. Tipos de medios de convicción. Pruebas documentales, pruebas testimoniales, peritajes, inspecciones judiciales, reconstrucción de hechos. Confesión judicial. Este medio de prueba tiene por objeto el reconocimiento de las partes contraídas sobre los hechos debidamente a través de un interrogatorio que conste en un pliego de posiciones articulares, a quien las redacta y pide el juez que las realice las preguntas. Absolvente es el que responde ante las preguntas al juez. Se procederá cuando el programa por el actor la prueba de confesión judicial, el juez la fijará para primera audiencia y el absolvente será citado bajo apercibimiento que se declare confeso, según lo establecido en el artículo 354 del Código de Trabajo. Se procederá cuando proponga por el demandado la prueba de confeso judicial. El juez dispondrá su evacuación de la audiencia más inmediatamente que señale para la recepción de pruebas del juicio citadas a los absolvente bajo percibimiento de ser declarado confeso en su rebeldía, según lo establecido en el artículo 354, segundo párrafo del Código de Trabajo. Documentos. Todo soporte que contiene información necesaria o vinculada. Declaración testimonial. La cantidad de testigos que puede ofrecer las partes. Las partes pueden ofrecer hasta 4 testigos sobre cada uno de los hechos que pretendan establecer, según lo establecido en el artículo 347 del Código de Trabajo. Es obligatorio para toda persona actuar al juicio o aclarar como testigo. Sí es obligatorio acudir a declaraciones como testigo. Todos los habitantes de la República tienen obligación de concurrir al llamamiento judicial para declarar en juicio de trabajo. Artículo 348 del Código de Trabajo.
¿Qué consecuencias se tienen si no otorga permiso al trabajador para que acuda a emitir su testimonio? Se le sancionará con multa de 25 a 100 que debe imponer el juez que conozca el asunto. La tacha de testigo es el acto procesal mediante el cual se pretende desvirtuar la idoneidad de los testigos, basados en el artículo 351 del Código de Trabajo. ¿De qué forma se presentan las tachas? Las tachas se pueden presentar en la misma audiencia donde se haya recibido la declaración o dentro de las 24 horas siguientes, según lo establecido en el artículo 351 del Código de Trabajo. Momento que se recibirán las pruebas para acreditar los motivos de tacha. En la misma audiencia, en la inmediación de que se señala para recepción de pruebas o en auto para mejor proveer, según lo establecido en el artículo 351, segundo párrafo del Código de Trabajo. Se pronunciará el juez para la tacha de testigos. Al dictar sentencia al artículo 351 del Código de Trabajo, medios científicos de prueba. Los medios de pruebas científicas hace alusión a fotografías, cintas cinematografías o similares, registros, dictoscopios y fonógrafos, versiones taquigráficas y en general cualquiera otros medios científicos reconocidos que permiten el convencimiento del juez sobre algún hecho objeto de proceso. Esto lo encontramos en el artículo 192 del Código Procesal Civil y Mercantil y el artículo 326 del Código de Trabajo. Dictamen de experto. Es aquella prueba que pretende el convencimiento del juez en algún aspecto mediante la intervención de personas que poseen conocimientos técnicos científicos sobre las siguientes materias. Se ofrece y diligencia las pruebas dictadas de expertos. 1. La parte que proponga dictar dictamen de expertos lo hará presentando de una vez los puntos sobre los cuales deben versar el peritaje y designar el experto de su parte. 2. El juez dará audiencia a la otra parte por 2 días a efecto de que manifieste su punto de vista respecto al tema propuesto y designe su propio experto. 3. El tribunal en definitiva señalará los puntos sobre los cuales se ha versado el expertaje. Su dictamen lo emitirá los peritos oralmente o por escrito en la audiencia que había señalado un tercero en discordia que dictaminará en la audiencia más inmediata que se señalará para la recepción de la prueba, según lo establecido en el artículo 359 del Código de Trabajo. Presunciones legales y humanas son aquellas que la ley establece expresamente obligando al juez a reconocer un hecho como verdad a menos que se demuestre lo contrario. Auto para mejor fallar. Es la facultad de los tribunales y lo pronuncia el juez para que se practiquen determinadas pruebas que tienen por objeto aclarar algún punto dudoso o juicio del juzgado, sentencia. Es el acto del órgano jurisdiccional mediante el cual se le pone fin al proceso y medio del cual el juez externa su decisión en relación de los hechos y pretensiones que fueron sometidos en un conocimiento por las partes. Los momentos que se pueden dictar sentencias son sentencia por rebeldía. Esto ocurre en caso que el demandado no comparezca a la primera audiencia sin justificación y hubiera sido legalmente citado para presentar confesión judicial. El juez declarará rebelde al demandado. Lo declarado confeso y dictará sentencia dentro de 48 horas de celebrada la audiencia respectiva. Sentencia común o definitiva. Esta ocurre habiéndose diligenciado todas las etapas del proceso. El juez resuelve de definitiva las pretensiones sometidas a su conocimiento. Caso de allanamiento, se dictará sentencia. No, ya que la ley establece que si el demandado estuviera de acuerdo con la demanda,
podrá proceder por la vía ejecutiva sin que el juez debe dictar sentencia al respecto, según lo establecido en el artículo 340 del Código, tercer párrafo del Código de Trabajo. La forma de dictar sentencia. La sentencia dictará en forma clara y precisa, haciéndose en ellas las declaraciones que procedan y sean congruentes con la demanda, según lo establecido en el artículo 364 del Código de Trabajo. La sentencia debe contener cada uno de los requerentes, contestación en el artículo 147 de la Ley de los Organismos Judiciales. Recursos. Recursos se interpone ante el órgano jurisdiccional que dicte la resolución, pero son resueltos por un órgano jurisdiccional superior. Remedios. Se interpone ante el órgano jurisdiccional que dictó la resolución y son resueltos por el mismo órgano. Clasificación de las resoluciones. Decretos, resoluciones de mero trámite, autos, resuelve asuntos que no son de mero trámite, una cuestión incidental o un asunto principal, pero sin agotar el trámite. Sentencia, resuelve el asunto principal, agotar el procedimiento, artículo 141 del organismo judicial. Recurso que procede dentro del procedimiento ordinario. Revocatoria. ¿En qué caso procede el recurso de revocatoria? Procede para impugnar resoluciones que no sean definitivas, según lo establecido en el artículo 365 del Código de Trabajo. Trámite del recurso de revocatoria. Paso 1. Se interpondrá en 24 horas de notificada la resolución. Paso 2. Se resolverá en 3 días, según lo establecido en el 325 del Código de Trabajo. Se puede interponer en el momento de la resolución y será resuelto dentro de la propia audiencia. El efecto que pretende el recurso de revocatoria, que se revoque la resolución impugnada y se emita la que conforme a derecho corresponda. Nulidad. Procede contra los actos, procedimientos en que se infrinja la ley, cuando no sea procedente el recurso de apelación, según lo establecido en el artículo 365, segundo párrafo del Código de Trabajo. ¿Cuál es su trámite? Paso número 1. Se interpone en 3 días de conocimiento la infracción, según lo establecido en el artículo 325, segundo párrafo del Código de Trabajo. Paso 2. Se dará audiencia a las otras partes por 24 horas, según lo establecido en el artículo 325, tercer párrafo del Código de Trabajo. Paso 3. Se resuelve en 24 horas, artículo 325, tercer párrafo del Código de Trabajo. Clase de nulidad. Nulidad por violencia de la ley. Procede cuando se dicte una resolución, pero en la misma se ha interpuesto o aplicada erróneamente una norma jurídica. Nulidad por vicios de procedimiento. Procede en el caso que se haya llevado a la terminación de un procedimiento fuera de lo regulado en la ley. Apelación. Apelable la resolución de la nulidad. Sí. Contra la resolución que resuelve el recurso de nulidad procede el recurso de apelación, según lo establecido en el artículo 361 del Código de Trabajo. Aclaración. Caso procesal del recurso de declaración es procedente contra la sentencia o auto que ponga fin al juicio que contenga términos oscuros, ambiguos y contradictorios, según lo establecido en el Código 365 del Código de Trabajo. Trámite. Paso 1. Se interpondrá en 24 horas de notificada la resolución. Paso 2. Se resolverá en 3 días al emitir en un auto, según lo establecido en el artículo 325, literal A del Código de Trabajo. Efecto que pretende el recurso de aclaración, que se aclare los pasajes oscuros, ambiguos o contradictorios de la resolución impugnada. Ampliación. Caso procesal del recurso de ampliación procede contra sentencias o autos que pongan fin al juicio en lo que se haya omitido o resuelto alguno de los puntos omitidos. Artículo 365, numeral A del Código de Trabajo. Trámite. Paso 1. Se interpondrá en 24 horas de notificado la resolución. Paso 2. Se resuelve en 3 días al emitir un auto. Artículo 325 del Código de Trabajo. Efecto de pretensión del recurso es que se resuelve el punto o puntos que se hayan omitido o resueltos en la resolución impugnada.
Apelación. Trámites de la apelación de la resolución de recurso de nulidad. Paso 1. Se interpondrá en 24 horas de notificado la resolución. Se eleva las actuaciones a la sala respectiva. Paso 2. Se resuelve en 3 días, establecido en el artículo 325 del Código de Trabajo. Trámite de la apelación contra la resolución de recurso de nulidad. ¿En qué momento se expongan agravios? Se expongan en el escrito de interposición, ya que no existe otra oportunidad procesal para realizarlo. Segunda instancia. En caso de proceder el recurso de apelación, procederá para impugnar sentencia o auto para que pongan fin a un juicio. Artículo 365, numeral B del Código de Trabajo. Clasificación de la apelación. Apelación general. Procede en el caso que no sea denegado o rechazado prueba de primera instancia. Apelación extraordinaria. Procede en el caso de que sí se haya denegado o rechazado pruebas de primera instancia y que fue debidamente protestada, por lo que será admisible prueba alguna en segunda instancia. Trámite de segunda instancia. Recurso de apelación general. Paso 1. Se interpondrá en 3 días de notificar la resolución. Se elevarán los autos a la sala de corte de apelaciones del trabajo de previsión social. Paso 2. La sala dará audiencia por 48 horas al recurrente para expresar los motivos de inconformidad. Paso 3. La sala señalará día para la vista dentro de los 5 días. Paso 4. Se podrá dictar un auto para mejor proveer en un término que no excede de 10 días, artículos 370 y 357 del Código de Trabajo. Paso 5. Se dictará la sentencia en 5 días. Trámite de recurso de apelación extraordinaria. Paso 1. Se interpondrá en 3 días de notificado la resolución. Se elevarán los autos a la sala de corte de apelaciones de trabajo de previsión social. Paso 2. La sala dará audiencia a 48 horas recurrente para expresar los motivos de su inconformidad. En esa oportunidad donde el recurrente solicita que se señale audiencia para la recepción de una prueba debidamente protestada. Paso 3. La sala señalará día y hora para la recepción de la prueba dentro del plazo de 10 días. Plazo 4. Se dictará la sentencia en un plazo no menor de 5 días ni mayor de 10. No hay día y hora para la vista. Muchísimas gracias.